Aquí comienza El sabor de cada emoción, el programa del área de mediación de la UNCE. Desde la mirada de la licenciada en Psicología, Silvia González Corral. En Radio Universidad 92.9. Hola, buenas noches a todos. Muy buen lunes, una noche de lunes muy, pero muy fría. Bueno, ya hemos comenzado el invierno, así que, bueno, lo vamos a disfrutar. Está ideal para tomarse una sopita y para escuchar radio. Gracias, muchas gracias por estar ahí, sintonizando Radio Universidad 92.9. Y gracias por estar acompañándonos en este espacio que hemos llamado El sabor de cada emoción, el programa del área de mediación institucional de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En su ciclo, Historias que inspiran, la alquimia del amor y la gratitud. Hoy, en el sabor de cada emoción, nos acompaña un alquimista, un gran alquimista, un hombre que ha hecho del compromiso con el bien común, con su comunidad, un modo de estar en el mundo. Él es procurador de formación, dirigente sindical, referente del justicialismo santiagueño y diputado provincial. Este es ya su segundo periodo como diputado provincial. Ha recorrido caminos donde la palabra, la gestión y la presencia constante han sido sus herramientas de transformación. Pero más allá de los cargos y los títulos, hoy queremos descubrir a la persona, al hombre detrás de las decisiones, al ser humano que elige estar cerca, que escucha, que gestiona con convicción y con empatía. Porque creemos que cuando alguien entrega su tiempo, su energía y su corazón al servicio de otro, hay algo profundo que se enciende. Y esa es quizás una de las formas más nobles de alquimia, transformar lo cotidiano en acto de amor y gratitud. Hoy nos visita aquí el diputado, procurador Orlando Nicolás Ávila. Y juntos vamos a recorrer las emociones, sus aprendizajes y los caminos que le han dado sabor a su historia. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber venido a este programa y por prestarnos un ratito de tu tiempo. Hola Silvia, ¿cómo te va? Buenas noches. Qué presentación que me has hecho, qué compromiso, porque ha sido muy linda, te agradezco mucho. Para mí es un honor estar aquí con vos, con tu audiencia. La verdad que pocas veces uno que se dedica a lo que yo me dedico, que es a lo que te has referido también, como es el sindicalismo o es la política, es salir un poco de ese ámbito y hablar más de la persona y hablar más de lo cotidiano y de lo que da sabor a la vida y a las emociones, como lo has dicho. Así que te agradezco mucho la invitación y un saludo para toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Yo sé que tienes muchísimas obligaciones, pero no obstante eso, te has hecho un lugarcito y has dicho, bueno, voy a ir al programa del sabor de cada emoción de la universidad, así que muchísimas gracias. No, Orlando. Por favor. Tampoco son tantas las obligaciones, así que quédate tranquila. Yo te he presentado formalmente. Siempre me gusta comenzar el programa con que las personas se presenten a sí mismas. Es decir, en este caso, te pregunto a vos, Orlando,
¿Qué dice Orlando de Orlando? ¿Quién es Orlando? ¿Qué dices vos de vos mismo? Y es difícil la pregunta, porque significaría ser jactancioso en alguna respuesta, pero lo que siempre me ha motivado y cuál es mi norte es ser una buena persona. Creo que eso es lo que engloba toda mi vida. Siempre he querido ser una buena persona y he actuado en esa consecuencia. Así que si tengo que definirme es como una buena persona. Qué bueno, y se necesita ser una buena persona para dedicarse a la política, ¿no? Para dedicarse a todo hay que ser una buena persona. Creo que la condición fundamental que tienen que tener el ser humano es ser una buena persona. De ahí para adelante todo te va a ir bien. Yo soy un convencido que cuando uno obra bien y cuando uno hace las cosas de esa manera, todo vuelve. Así que tampoco y al menos duerme tranquilo uno, que hace las cosas bien. Y en la política, como lo decías al principio, vos sabes que ese era mi norte, decir, ¿qué quieres hacer? Y bueno, quiero estar en algún lugar donde yo pueda ser útil y pueda ayudar. Ese ha sido mi norte. ¿Hay algo que haya marcado tu vida? Por ahí desde niño, no sé, que haya marcado tu vida en donde vos hayas pensado, te hayas imaginado en ser político, en ayudar a las personas. La verdad que no, y no y sí. ¿Por qué? Porque yo vengo de un hogar político. O sea, la familia paterna de mi papá, yo me llamo igual que mi papá y me llamo igual que mi abuelo, Orlando Nicolás Ávila. Y mi abuelo sí ha sido uno de los 5 fundadores del peronismo en Santiago del Estero. Mira vos. Junto con el padre de Toño Médez, otro compañero, y de un compañero de apellido Guberville, que me quedó de las anécdotas de mi abuelo. Después no me acuerdo quién eran los otros dos. Pero eran fundadores del peronismo porque venían del Partido Laborista, y mi abuelo, dirigente también sindical de Agua y Energía, alumno de Perón y profesor en la Escuela Peronista de Santiago del Estero, y 17 veces preso. Entonces, 17 veces sí, preso, desde el 55 en adelante, cada vez que caía el gobierno de Perón, lo iban y lo buscaban, lo metían preso. ¿Y por qué? Bueno, porque por ahí lo metían preso y por ahí lo soltaban, y después volvían a meterlo preso. Pero eso, diríamos, es algo que se ha mamado en mi casa paterna. Yo me acuerdo por ahí de chico, de muy chiquito, de ver los vinilos que eran con la marcha peronista, que eran de pasta, los discos, las banderas de Evita, anécdotas que mi abuelo vivía en la calle Garibaldi, que daban el fondo con la Asunción, con lo que decíamos las monjas. Claro. Y en esa época, en el patio de mi abuelo había una escalera alta, altísima, que daba hacia el baldío de las monjas. Y cuando uno preguntaba después para qué era la escalera donde mi abuelo se subía para saltar a esconderse cuando lo venían a buscar. Entonces, todas esas cosas se han vivido en mi casa. Cuando caía el gobierno de Perón, en el acto lo metían preso, quedaba cesante de Agua y Energía, y en el hogar de mis abuelos, mi abuela era maestra en Gramilla, tenía que irse, y 5 hijos que eran muy chiquitos y había que mantenerlos. Entonces, una vez vendían diarios, otras veces se vendió flores, otras veces se vendió garrafas, otras veces se vendió batería. Eran todas cosas que se hacían cuando no estaba el jefe de hogar. Igual, yo era muy chico, mi abuelo me hablaba mucho del peronismo, de la política, y yo me he criado con esos abuelos paternos, pero la verdad con que esos no, ideales. Pero no sentía, cuando era chico no sentía esa vocación, la verdad que no. No, pero sí, esa ha sido mi formación. Claro. He vivido escuchando. Ha sido como algo natural. Era algo natural. Ni te dabas cuenta. Claro, pero no pensé que iba a ser política. No pensé. Es más,
creo que ha habido una serie de casualidades en mi vida y suerte, que es algo que cuando por ahí me pongo a pensar o lo analizo, digo, qué bárbaro, esto parece una película. Cuando haces un resumen... Cuando miras tu historia, una cuando miras un poquito para atrás. Pero vos sabés que es algo increíble, porque yo era empleado bancario. Yo era empleado bancario del nuevo Banco de Santiago del Estero. Recibido en la Escuela de Comercio. Recibido en la Escuela de Comercio, me fui a estudiar en Tucumán, Ciencias Económicas. No me gustaba. O sea, viste como esos mandatos no eran ni siquiera paternos o... Mandatos sociales mandatos por ahí. Sociales, Sí. decir, che, vos vas a ser contador y Claro. por eso vas a la Escuela de Comercio y después vas a estudiar Ciencias Económicas. Y la verdad que me fui a Tucumán, estuve 2 años estudiando, me fue bien porque aprobaba las materias, pero no era lo que me gustaba, no me gustaba ni La la contabilidad. matemática, ni la contabilidad, era una cosa increíble. Y en ese interín, mi papá empieza a andar mal económicamente, nosotros éramos clase media, mi papá vendía autos como gerente de la Ford, después puso su propia agencia de autos y... hubo una época que nos fue muy bien económicamente, nunca pasamos necesidades, pero en ese momento que te digo, cuando estábamos en Tucumán, estudiando encima algo que no sentía esa vocación, y mi papá quiebra. Entonces ya no había forma de que me puedan seguir manteniendo. Claro. Y ahí es donde consigo trabajo en el banco. Vi a mi madre, que era muy amiga de la Luqui Echegaray, que eran dueños del banco. Mi mamá con su señora Luqui, una amiga de toda su vida, y me consiguieron el trabajo en el banco en Tucumán. Entonces me quedé... allá. Claro, En porque ahí Tucumán. vivía y me quedé, diríamos, como que bueno, voy a trabajar y estudiar. Y bueno, no, al año dije, no es lo mío estudiar, no me gusta esto, y me volví a Santiago ya como empleado bancario. Trabajando en el mismo Trabajaba banco. en el banco, Claro. y era un empleado bancario que tenían un buen sueldo, que todavía siguen teniendo buenos sueldos. Claro. No tenía problemas, y aparte tenía 23 años, 24, ya era empleado bancario, me iba bien, estaba relacionado, así que no tenía en el horizonte Mayores político preocupaciones, claro, ni ahí. ni de casualidad. ¿Y la procuración cómo llega a tu vida? La procuración... Porque vos sí te has recibido de Sí, procurador. pero me recibí en grande. Ujú. Era una asignatura pendiente de estudiar algo, que era algo que querían mis En padres. este caso algo que tiene que ver con el derecho. Bueno, y ahí donde sale, porque ¿qué pasa? Que fue una locura, lo cuento y digo qué bien que me fue, porque me podía haber ido muy mal. Ujú. Era empleado bancario y viene un íntimo amigo de mi papá, Santos Muratore Manero, Toto Muratore, que era como familia nuestra. Ujú. Y un día, en uno de esos asados que se hacían en casa o en la casa de él, no recuerdo bien, me dice Orlandito, él era presidente del Banco Provincia, del gobernador Iturra. Yo trabajaba en el banco y me dice Orlandito, Mujica iba a ser el candidato a gobernador, Ujú. César, que era César Iturre, que era el gobernador anterior, quiere que yo sea ministro de gobierno. Y me dice, quiero que vengas a trabajar conmigo, que seas secretario privado mío, y vamos a trabajar en el Ministerio de Gobierno y después yo voy a ser candidato a gobernador. Y así Mira se vos. planteo. Ajá. ¿Por qué? Y porque vos sos nieto de Orlando Ávila, uno de los fundadores del partido, te llamas igual, yo quiero, aparte de la confianza que te tengo, Claro. quiero tener Como esa figura y ese referente. nombre de que yo pongo a alguien del peronismo, y que era muy peronista, todo. Claro, tu nombre tenía que ver con Con el mi peronismo, abuelo y claro. con el peronismo como uno de los fundadores, y yo dije sí. O sea, pero ¿has visto cuando ni Ajá, lo piensas? inconscientemente. Dije sí. Le dije sí. Mira vos. Renuncié al banco. O sea, renuncié al banco Mirá vos. para ser empleado de público de la casa de gobierno. Es una cosa. No se Claro, puede creer pero lo en que ese es. momento no tenías la menor conciencia. O sea,
No, No sé. es más, Has que hecho es- lo que te ha venido en gana hacer. en ganas, y aparte porque lo quería mucho a él, a Toto, y le tenía confianza, y de qué lindo, bueno, vamos por la gobernación, que era lo que él quería hacer. ¿Qué pasa? Vos dices la procuración y que en definitiva es la abogacía, porque me Claro. faltan a mí unas pocas materias para recibirme de abogado, que en algún momento de estos tiempos Pero me el voy a que recibir. sabe de derecho, el que sabe de escribir es el procurador, Claro. solo que tiene un perfil un poco más Bueno, bajo que el abogado, sí, nada bueno, más. le falta algunas materias, que también es una asignatura que la voy a cumplir. Que ¿no? es un puente, en Sí. realidad, el procurador entre la justicia, las personas, los abogados. ¿Cómo sale Sí. que me gusta el derecho? Ujú, Porque no tenía la menor idea. ujú, O sea, venía de estar 3 años estudiando ciencias económicas, trabajando en un banco, números, estaba en tarjeta de crédito, era uno de los que trabajaba con las tarjetas de crédito en Santiago. Y viene este ministro, que era ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Culto, y Educación, o sea, era todo un ministerio monstruo, ujú. manejaba la policía, manejaba los docentes, manejaba el clero, porque era de culto, Claro. manejaba el gobierno, o sea, los intendentes, los comisionados. Ujú. Bueno, y me dice, mira, Orlandito, me dice, yo tengo absoluta confianza en vos. No voy a firmar ningún expediente que no me lo hagas firmar vos. O sea, vos viste, por ahí capaz que vos no tienes idea de la administración pública. Ajá. Para que esté un ministro, un expediente que se inicia en cualquier lado pasa por una serie de oficinas, direcciones de despacho de ese propio, llega al Tiene todo un subsecretario, circuito. asesoría legal, todo lo que te puedas imaginar, Claro. y llega a la firma del ministro. Cuando llega a la firma del ministro, no hay que hacer nada, ni leerlo, esta es la verdad, porque Claro, porque se supone que ya ha pasado todos los filtros por todos los filtros habidos y por haber. de la administración pública, Ujú, pero no, él no confiaba en eso. ujú. Me dice, vos me vas a explicar cada uno de los expedientes. Y entonces lo tenía que leer al expediente. Y tenías que saber de Y- derecho. Y todos los días, había parvas en el escritorio para firmar. Jubilaciones, ascenso de la policía, 12, problemas con las 12, parvas. Entonces todos los días a la mañana llegábamos, por decirte a las 8 de la mañana, y teníamos una hora de firma de expediente donde estaba sentado él como ministro y yo ya los había leído antes y me decía, este fulano de tal es una jubilación, este es tal cosa. Y cuando empiezo a leer los expedientes, ahí me doy cuenta que me gusta el derecho. Mira Que vos. me gustaba leer esas Que cosas. te gustaba saber Sí. sobre todas esas cosas. Y ahí me pica el bicho y digo, esto, si yo me hubiera puesto a estudiar esto, Ujú. hubiera terminado esa carrera. Mira Porque me vos. gustaba. Cosa que no Mira vos. tenía ni la menor idea. Y muchos años después de esto, Ajá. empecé a estudiar y me recibí de procurador en 2 años. Sí, es una cosa así. Le metí- Pero has seguido trabajando en tu lugar de trabajo y no como procurador especialmente. No creo trabajar ni como procurador ni algún día como abogado. Creo que es una aspiración mía interna de formación y de sentirme bien conmigo mismo, de que he terminado algo que me gusta y no hacer ese trabajo, porque el trabajo que sí me gusta hacer es el que hago. Ujú. Para mí el mayor orgullo que tengo no es ser diputado. Creo que lo que a mí más me llena de satisfacción es ser un representante de los trabajadores. O sea, ser el delegado del trabajador, el representante del trabajador, eso es lo que me encanta. ¿Y eso cuándo lo descubres vos? Porque en algún momento lo has descubierto. Sí. Con algo has quedado conectado, seguramente. También, por eso te digo que cuando te contaba es como una serie de casualidades y de suerte, porque De cosas que te han ido me han llegando a pasado tu vida pero y que increíble. vos las has ido tomando. Sí, yo cuando hago bromas digo que todos los colectivos me han dejado en la puerta. He tomado un montón de colectivos y todos me han dejado en la puerta de algún lugar importante. Claro. ¿Por qué? Porque renuncio a
renuncio al banco, me voy a ser secretario privado, que después hay una vacante y me nombran director general nivel A del Ministerio de Gobierno, y ahí sí ya era el tercero en la línea, ya trabajando, pero al año y medio queman la casa de gobierno. Me acuerdo, en el 93 sería. Y ahí pierdo el trabajo. Ah, ay, por Dios. Y quedo sin trabajo, y ya casado en primeras nupcias, con un hijo. Pierdo el trabajo y no tenía el trabajo de bancario. Y había renunciado. Claro, porque ya había renunciado al banco. Renunciado al banco, he estado 2 años, por decirte, aquí trabajando en el ministerio, y de pronto quedo sin laburo. Digo, que ya me había picado el bicho de la política. Ya estabas ahí. Y cuando entras en la política y te gusta, y es una pasión, y es algo que no lo dejas más. ¿A qué le llamas política vos? Quiero saber. Y la política es la militancia de tratar con la gente en los barrios, tratar con la gente en los pueblos, tratar de solucionar los problemas. Y yo estaba en un lugar donde se podía solucionar problemas. Era un lugar donde vos tenías las armas para solucionar. ¿Qué es lo que más te ha conmovido en ese lugar en el que vos has trabajado, en donde vos podías solucionar problemas? Y la pobreza. ¿Qué es lo que te ha conmovido más? ¿Ha habido alguna situación de la que vos te acuerdes, en la que puedas decir, esto me ha pegado fuerte, me ha llegado mucho? Sí, la pobreza, mira, me ha pegado mucho la pobreza que había en el interior. Había muchos lugares con una pobreza total, que venía gente y te pedía para la leche, pero no tenían agua, no tenían agua, no tenían para comer. La gente llegaba a dedo, porque no tenían para el colectivo, y uno tenía el poder de hacer un vale y decir, vete a desarrollo social y que te hagan un expediente y que te puedan dar esa solución. Eso a mí eso era importante. Era importante poder dar alguna solución. Y era muy chico y me golpeaba todo eso. Me golpeaba. Y después sí me gustaba la política, ¿no? O sea, me gustaba el conversar con la gente, me gustaba conversar con los dirigentes. Escucharlos. Sí, es una pasión, y más cuando empiezas a encontrarle el gusto a la militancia. La militancia de andar. ¿Y ha habido alguna situación, así como has tenido la oportunidad de ayudar a la gente, de estar en contacto con la gente, alguna situación que te haya provocado mucho dolor o frustración en tu camino de la política, en tu camino de servicio al otro? No, por suerte en el camino de servicio no he tenido esa frustración, pero sí en la política que es en la búsqueda de llegar a algún lugar, sí tienes frustraciones, tienes altibajos. La política para nadie es un camino lineal. No es algo que dice, bueno, voy por una autopista de aquí 100 kilómetros y llego. No, tienes un montón de baches, un montón de cuestiones como esta que te digo, de pronto quedo sin trabajo. ¿Y qué emoción te ha acompañado a vos? Si se podría decir, mirar un poco hacia atrás, ¿qué emoción o qué cosas o qué herramientas te han acompañado a vos en este camino lleno de altibajos, como vos dices? Creo que la convicción, y no sé por qué, porque esta es la realidad, de que me iba a ir bien. O sea, algo increíble, porque en los peores momentos he pensado que me iba a ir bien. Como ser en ese momento que habías quedado sin trabajo. Sí, pero... ¿Y con un hijo y estabas casado? Sí, estaba casado y vivía en la casa de mi mamá, porque no teníamos... Pero sin trabajo, no tenía cómo pagar un alquiler. Claro. Y mirá la suerte que tuve, por eso te digo. Eso se quemó en diciembre, la casa de gobierno, ¿te acuerdas? 16 de diciembre del 93. Bueno, y ahí viene a pasar la fiesta de fin de año, como siempre, un tío mío, Eduardo Ávila. Que era candidato, había sido candidato a gobernador. Claro, pero en ese momento no. O sea, él era hermano de mi papá, es hermano de mi papá, yo me he criado con él. Él no tiene hijos,
soy como un hijo de él y él es como un padre para mí. A los 6 años yo me iba con él a Buenos Aires, me llevaba. He visto que te presentaba en uno de tus videos. Claro, me te llevaba como mis vacaciones de, qué sé yo, 10 o 12 años de mi vida han sido irme a Buenos Aires con él. Yo hice, casi te diría, todos los festivales del país. Él era un folclorista muy conocido de la década del 66 hasta el 80 y pico. Debe haber sido uno de los 5 solistas más importantes que había en el país. Sí, muy nombrado y muy conocido. Muy conocido, era como hoy que me digas, che, ¿quiénes son? Por decirte, ¿quién es el más importante? Posiblemente Luciano Pereira. Y después, ¿quién sigue? El Chaqueño Palavecino o Abel Pinto. Bueno, Eduardo era uno de esos 3, no el uno, porque el uno era Horacio Guaraní de ese momento. Pero después de Horacio Guaraní venía Eduardo Ávila, el Chango Nieto, Daniel Toro y después aparece Mercedes Sosa. Y yo desde los 6 o 7 años andaba con él en todos los festivales, me llevaban. Y cuando tuve 13 años yo ya manejaba autos, vehículos, y a los 15 ya era el chofer de los músicos. ¿A los 15 años? Claro, a los 15 años era el chofer de los músicos. Él hacía la gira del norte y hacía la gira del sur y del centro. Para la gira del norte había un auto aquí que lo tenía mi abuelo, un Falcon, y tenía los músicos santiagueños, donde los llevaba a ellos era el que manejaba, y los llevaba para Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, y Eduardo iba directamente en el avión, y yo le llevaba a los músicos, porque salía más caro traer los músicos de Buenos Aires. Claro. Entonces venía, tocaba el bombo Pampero Paz, el violín Gallito, Juan de Dios Gallo. ¿Te los conocías a todos? Horacio Banega era uno de los guitarristas. Horacio Banega, un tiempo claro. Fue Horacio. Cata y Amparo, que eran muy conocidos también de esa época, han sido guitarristas. Ha sido una época... Él llegó, me estabas diciendo que él ha llegado a tu vida justo que te quedas sin trabajo. Cuando me quedo sin trabajo llega él, porque él, como todo santiagueño, venía los fines de año. Andaba siempre y venía a ver su familia, su madre. Andaba con su profesión, con su guitarra por todos lados. Con todas sus cosas. Y él venía a fin de año a pasar las fiestas. Entonces viene a fin de año y me viene a hablar y me dice, Orlandito, todos me dicen Orlandito, porque te iba a Orlando abuelo, claro. Orlando padre era claro. Orlandito. Me dice, Orlandito, me dice. ¿Tus papás viven en Orlando? No, mi papá murió joven a los 63 años, ya hace mucho tiempo. Me dice, Orlandito, me dice, hablé con Carlos Menem. Así de la nada, ¿no? Ajá. Hablé con Carlos Menem, quiero ser gobernador. Era la época donde había sido Palito Ortega, Reutemann, y aparecía Eduardo Ávila, era otro de la, llamarle entre comillas, fuera de la política que ingresaba. Y aparece Leodán en Santiago, también. Leodán. Claro, en esa misma época. ¿Y qué me ha dicho Carlos? Él era amigo de Carlos Menem como folclorista. Me ha dicho que camine y si tengo el consenso de la gente, él me va a apoyar. Me dice, así que voy a trabajar. Y ya hablé, me dice, con Chicha Arao. Chicha Arao había sido el ministro de Carlos Menem y había sido el que lo ha hecho gobernador a Palito Ortega en Tucumán. Me dice, yo hablé con Chicha Arao y Chicha Arao ha dicho que iba a hacer la misma fórmula que usó en Tucumán. Va a conseguir la plata con Caballo y necesita el candidato. Que Santiago está bien intervenido. Claro. Entonces, el candidato voy a ser yo y lo que tiene que arreglar es la plata con Caballo, la plata para sanear la provincia y para... Así que yo voy a caminar, como vos estás haciendo política, quiero que vengas a trabajar conmigo, sos el único que hace política. Entonces, ¿de toda tu familia? De toda la familia, y de todos los que él conocía. Entonces, le digo, pero no tengo un mango, o sea, estoy sin trabajo. Claro, y ya estabas casado. Ya estaba casado, y le digo, no me acuerdo en ese momento, ponerle, yo ganaba 1.000 pesos, por decirte una tontera. Y yo necesito ganar 1.000 pesos para que quede tranquilo mi mujer, mi hijo, vivan,
Para Y que yo vivan me bien como vivían. ¿Cómo vivimos? Yo me dedico. Entonces él me dice, bueno, yo te voy a pagar tu sueldo. Te voy a pagar tu sueldo y vamos a hacer política. Empezó ahí un camino que terminó con él, no como gobernador, porque fue candidato a gobernador, pero queda como diputado nacional. Mira vos. Entonces, no llegamos a la gobernación, llegamos a la Diputación Nacional, y es ahí donde me voy 4 años a vivir a Buenos Aires, de lunes a viernes, porque él era diputado. Entonces yo de lunes a viernes estaba en Buenos Aires, en el Congreso, y venía los fines de semana que tenía mi familia aquí, o sea, mujer, y ya tenía segundo hijo. Uh-huh. Así que mira vos. he tenido, digamos, esa suerte que después termina con otra suerte. ¿Cuál es? Esto dura 4 años nomás. ¿Por qué? Porque perdemos con De la Rúa. Uh-huh. Entonces, en el medio de estos 4 años, que yo me voy al Congreso, ahí Eduardo empieza a trabajar fuerte con la política, con el bloque justicialista, se hace amigo de ese momento del presidente del bloque de diputados nacionales, era un cordobés de apellido Rollero, Humberto Rollero, tipo uh-huh. importante, muy formado, uno de los políticos más brillantes que he conocido. Y ahí entro a trabajar adentro del bloque y entro a tener un poco más de relaciones, y se hace una buena relación con el presidente del PAMI de Buenos Aires, que era un hombre de apellido Víctor Alderete, de la época de Menem, y el bloque lo golpeaban mucho Alderete con los jubilados, y el bloque hace una relación de decir, bueno, nosotros te vamos a acompañar, te vamos a apoyar, pero necesitamos tener un nexo entre el PAMI y los diputados para solucionar problemas a la gente. Entonces, uh-huh. ahí es donde el bloque me pone adentro del PAMI como, uh-huh. como director de relaciones parlamentarias de la presidencia del PAMI. Mira vos. Me hice amigo del presidente del PAMI. Me uh-huh. hice amigo uh-huh. 2 años, y es ahí donde yo quedo como empleado del PAMI. Perdemos las elecciones con De la Rúa y yo era empleado del PAMI, ¿eh? Claro. Y me vuelvo a Santiago. Como empleado del PAMI, que sigo siendo hasta el día de hoy. Y ahí es donde nace, cuando vengo a Santiago, nace esto de saber qué era el sindicalismo, porque lo que yo hacía era política, pero no gremial. Claro. O sea, política, partidaria, uh-huh. dentro del peronismo, en ese momento dentro del menemismo, con mi tío que era candidato uh-huh. Vos ibas tomando todo lo que iba llegando a tus manos. Increíble. Pero a mí me ha quedado una imagen en el transcurso de tu relato, de ese momento en que vos dices cuando tenías 7, 8 años, que lo seguías a tu tío, a sus conciertos, a los lugares donde él tocaba y todo eso, a Eduardo Ávila. Sí. Y de pronto me ha venido a la mente una imagen tuya de niño, y me preguntaba qué mirabas cuando eras niño, qué mirabas en esas personas que cantaban, en esas personas que estaban en contacto con la gente. Era un ídolo. O sea, vos ponete a pensar en un chico de 7, 8 años o 9, pero uh-huh. desde esa época, de andar con una persona que era un ídolo. Que vos estabas en Santiago del Estero en ese... ¿Y vos qué sentías en ese momento? Un orgullo. Un orgullo. Mi tío bajaba del... ¿Era como tu referente, tu tío? Todo. Él bajaba del escenario que cantaba uh-huh. y me buscaba a mí para darme la guitarra. Y me daba la guitarra para que no le roben la guitarra. Claro. No le daba a cualquiera, me daba la guitarra. ¿Pero vos has aprendido a tocar la guitarra? No. Ah, mira vos. No, pero eso fue por un mandato materno. Uh-huh. Claro, como teníamos, en mi casa era una casa de esa paterna, era de folclorista, mi abuelo era cantante de tangos. Después hizo un grupo que se llamaba Los Ávila, que ahí estaba Eduardo con otros hermanos. Mi papá un tiempo tocó el bombo y después no, porque se casó joven y cuando empiezo yo a viajar, que me lleva mi tío y vamos, y Orlan me dice él, Orlan, vamos para aquí, vamos para allá. Él venía, tocaba en Tucumán, pasaba con el auto, decía, Orlan, vamos a Tucumán, y ahí nomás me iba a Tucumán. No, era increíble. Y mi mamá dijo, no quiero que sea guitarrista, pero no quiero que aprenda a tocar guitarra, porque se va a ir, no va a volver más.
O sea, no va a ser contador, no va a ser no sé qué. No vas a ser un profesional que vas a tener un andar trabajo con aquí. la guitarra. Porque encima Eduardo era el guitarrista, era el cantante y a su vez tenía un hermano, otro tío mío, hermano de mi papá, que tocaba el bombo, que era Hugo Ávila. Entonces yo decía, ahora va a ir el sobrino a tocar qué. Claro. Viste, mi mami se ponía los pelos de punta. Y tampoco tuve la vocación, ¿no? Porque capaz que si la hubiera tenido... Sí, seguro que hubieses aprendido. Hubiera aprendido. Tampoco he tenido la vocación. Estabas obnubilado por tu tío, nada más. Era una cosa... Imagínate ir a ATC, ir a Canal 9. Vos estabas en Santiago del Estero y aquí había un solo canal. A la mañana daban dibujitos animados, cortaban y después volvía a la tarde. A la tarde, a las 6 de la tarde, recién teníamos Canal 7, y yo me iba a Canal 9 con él, que él cantaba ante la cámara. Y estaba con todos los artistas y veía todo eso. Imagínate un chico. Qué increíble. Claro, realmente increíble. Una locura. Y aparte te cuento otra cosa, ¿no? Porque es algo... Después yo tengo 4 hijos. Y no hubiera hecho nunca eso, que eran otras épocas, de tener 8 años o 9, que es una criaturita. Mi papá me ponía en el tren. ¿Y te ibas solo en el tren? Y me esperaba mi tío en Retiro. Por supuesto que eran otras épocas. Por supuesto que mi papá subía al tren y siempre alguien viajaba y decía, ya no va fulano. Te encargo, mi hijo, ¿no? Ahí va. Y a mí no te mueves. Porque había, mira vos, estamos hablando de una época en donde había esa confianza. Pero una cosa increíble, siempre encontraba alguno. Qué increíble. Y yo viajé en avión también de chico. Se me ponían en el avión y me esperaba mi tío. Porque todas mis vacaciones eran en Buenos Aires, todas. Mira vos, es como una sensación de que todo lo has hecho naturalmente y has seguido recibiendo en el transcurso de tu vida. Esa es la sensación que me da a mí, ¿no? Que has ido recibiendo en tu vida todo como si fueses un niño. Todo lo has ido recibiendo con esa alegría de un niño que recibe algo lindo que le dan y que no solamente que recibe algo lindo, sino que vos lo sientes como algo lindo. Y para mí eso era Disney. Sí. Era una cosa... Fantástica. Hermosa. Sí. Mira, Orlando, me encanta escucharte. Te aviso que se nos va pasando el tiempo rapidísimo. Si te parece, vamos a hacer un breve recreíto. Lo que quieras. Vamos a escuchar un tema musical elegido por vos mismo, que entre paréntesis me encanta. Muy, muy lindo tema. Y que seguramente Claudio lo tiene preparado. Gracias, Claudio, por estar ahí siempre ayudándonos, acompañándonos. Estamos aquí con el diputado Orlando Ávila y él ha elegido hoy un tema que se llama 1000 horas de los abuelos de la nada. Hermoso tema. Lo escuchamos y volvemos. Y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando
cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. El sabor de cada emoción. Hermoso tema, hermoso tema. ¿Alguna vez te han dejado esperando tanto tiempo, Orlando? Estamos aquí con el diputado Orlando Ávila compartiendo sus emociones y saboreando sus emociones. Que por cierto, hermosa trayectoria, hermosa vida. Sí, como toda la vida tiene sus altibajos. Yo te he contado un cuentito, digamos, sacándote la parte linda, seguramente, de mi vida. Me has contado con lo que has hecho hecho contacto en este momento de tu vida. Sí, que es lo que ha venido en este momento a vos. Y has ido contando justamente eso, lo que más te ha llegado, lo que vos creo que has tomado de tu vida, de tu camino de vida para vos mismo. Y yo creo que además te quiero decir algo, que para las personas que nos están escuchando, seguramente muchos se identificarán y a muchos les servirá el hecho de esta actitud tuya, de ver todo lo que llegaba como algo bueno y de tomar eso que llegaba a tu vida como algo bueno para vos. Porque hay veces que nos quejamos, decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Sí, y no vemos las cosas buenas que llegan. Sí, no sé, Silvia, si eso es, diríamos, como lo tomaba. Porque no sé exactamente. Lo que sí sé, que yo tenía la convicción de que era algo de que bueno. me iba bien, que me iba a ir bien. O sea, ante cualquier cosa mala, mi convicción era que me iba a ir bien, que lo peor ya había pasado. O sea, siempre es... Y también tengo una enseñanza de mi abuelo, que te decía, ni con el pensamiento, decía. Él tenía un dicho que era ni con el pensamiento. ¿Qué era el ni con el pensamiento? No pienses mal. O sea, no atraigas lo que llaman negatividad, todo lo que es esto de... Qué mensaje extraordinario. Él decía ni con el pensamiento. Dos cosas me quedaron de mi abuelo, pero son así. Decía, ni con el pensamiento, que era, no atraigas las cosas, siempre. Y decía, ¿de qué me habré salvado? Te chocabas el auto, has chocado. ¿De qué me habré salvado? Decía mi abuelo. Siempre viendo el vaso medio lleno. ¿De qué me habré salvado? Yo decía, uy, pero mira lo que me ha pasado. ¿De qué me habré salvado, Diosito? Y después decía, nosotros los Ávila, me decía, tenemos cara de serios y estamos siempre serios y caras como de malo. Entonces me decía, vos siempre cuando andes en la calle, silba, viste, te lo hago ahora, la gente no me ve, pero... ¿Por qué? Porque ahí está sonriendo. Y decía, cuando la gente te va sonriendo, te va a saludar. Me decía, hola, buen día. Y vas a cambiar tu onda. Y en el momento donde peor estés, ponete el mejor traje y vete a la plaza que alguien te va a invitar un café. Cuando no tengas un mango y estés en el peor momento, te decía, ponete el mejor traje, vete a la Plaza Libertad, alguien te va a ver ahí bien vestido y te va a invitar un café. Mira vos, esas enseñanzas extraordinarias de tu abuelo. abuelo. Era un genio. Y ahora te voy a preguntar algo que tiene que ver con esto, pero al revés. ¿Qué significa para vos ser papá de 4 hijos? Y es una... ¿Qué edades tienen tus hijos? Tengo un hijo, el mayor tiene 33.
el segundo tiene 30, la nena mayor tiene 25 y la última 24. Todos grandes. Sí, grandes. ¿Y qué ha Todos significado? distintos. Tengo Me imagino. mi hijo mayor es artista, es un gran dibujante, tatuador, hace tatuajes, toca el bajo, toca la guitarra y le está yendo, gracias a Dios, hoy muy bien con sus dibujos, con este tema de la conectividad, ¿viste? Mundial. Está vendiendo sus dibujos por internet, gente de Estados Unidos, De cualquier parte del mundo. impresionante, y está trabajando muy bien y la verdad que estoy contento de verlo a él contento, está muy contento con lo que hace, de estar feliz. Eso es una Y es una está alegría. volando por el mundo, como vos has volado por el mundo, pero desde su casa, Sí. de una manera diferente, de Sí. una manera virtual. Me llama mucho la atención porque la globalización es tremenda. O Increíble. sea que vos hoy Cómo llega el mundo a tu Increíble. casa y vos Increíble. puedes entrar en el mundo a través de una, pero aparte de una no, máquina. no solamente con la máquina que vos haces, en este caso un dibujo, sino que te pagan a través de billeteras virtuales. Todo es O sea, virtual. todo es una cosa. Todo es virtual. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde Eh, hemos evolucionado? Que todo es virtual. ahora. El segundo hijo mío es médico. Vive en Buenos Aires, está como médico en el Hospital Ramos Mejía. Está terminando su especialización de traumatología, así que también está muy contento con lo que hace, con su vida. Siempre ha querido ser médico él, así que ha tenido una vocación de chico y la ha cumplido y es un chico que también está feliz. Mi otra hija, Sofía, uno se llama Nicolás. Ujú. El primero, Orlando Nicolás, le decimos Nicolás para que no sea como el padre. El segundo, Emanuel. La tercera, Sofía, que está hoy contenta, muy contenta con su estudio de diseño de indumentaria, que está haciendo en esta escuela de García Piazza, no es, de Piazza, ¿qué es? Ujú, Piazza, creo de que se llama. Piazza, ajá. Pero tiene creo que 2 apellidos, se me ha ido. Ujú. Y está feliz con lo que hace, así que la veo reencaminada y contenta. Y la última, Meli, está también muy contenta con lo que estudia abogacía y si Dios quiere se está recibiendo este año. Y me generan a mí, son lo mejor de mi vida. Es algo impresionante porque todo lo que he tratado de hacer en mi vida ha sido para que ellos anden bien. Y sí, en ese andar mío, capaz que he descuidado algunas cosas con ellos de estar, pero siempre ha sido para decir, che, que no te falte lo que a mí no me ha faltado. O sea, si yo he querido ir a estudiar, mis padres me podían mandar a estudiar. Yo he querido también que ellos tengan la posibilidad, si quieren estudiar, de poder darles. De que hagan lo que a ellos les gusta, Sí. como lo has hecho vos en tu Sí, vida. sí, yo soy muy agradecido de mis padres. Y si les preguntase a ellos de vos acerca de su papá, ¿qué crees que me dirían? Y el mayor, con el cual en algún momento no he sido por decirte muy simpático, o sea, él no me veía simpático. Ujú. He tenido la satisfacción el año pasado que ha venido a pasar aquí las fiestas Ujú. y me ha dicho que me admiraba, cosa que no había pasado nunca. Mira vos. Me ha dicho que me admiraba, pero Qué lindo. me admiraba no me admiraba me ha dicho una cosa que me ha gustado más todavía, porque me ha dicho, me admira que nunca me has visto enojado. Me dice, te admiro que vos no te enojas, que vos no, voy a decir una mala palabra, que vos no puteas, no te enojas, Ujú. y que nunca me has hablado mal de nadie. O tal vez te enojas, pero no hablas mal de nadie. Me ha dicho eso. La verdad que me ha dado mucha satisfacción porque con él hemos tenido algunos desencuentros, Ujú. de él hacia mí, Claro, como hijo ¿Qué? mayor tal vez. con la separación. Ujú. O sea, es el que más ha sufrido la separación, mi primera separación. Ujú. Después no sé qué pensarán mis otros hijos. De él te puedo decir porque me ha dicho Concretamente, esto. pero vos me ha qué dicho esto. crees que piensan, porque aquí lo importante es lo que vos también creas que piensan ellos. Y yo creo que piensan que he sido un buen padre con errores. Mm. Sí, yo creo que estoy en el buen padre,
pero con errores. Y que a todo ha sabido usar. Y yo creo que no debe existir un padre, una madre que no tengan errores. Yo he sido muy crítico en un momento de mi papá, Ujú. que tenía que ver, por decirte, seguramente con la adolescencia, con la cosa que uno se va formando en la vida y que no ha vivido nada y que cree que las cosas son de una manera, y cuando vos te vas haciendo más grande y vas haciendo las mismas macadas que han hecho tus padres, o capaz que peores, y después terminé diciendo, mi papá era un ídolo, y he terminado adorándolo a mi padre. Mira vos, que... Pero en algún momento lo he criticado de mi vida, y después me he dicho, ¿qué? He sido un tonto, pero propio de la edad. Claro, Propio de siempre, la edad. porque llega un momento en que primero admiramos a los padres y después los empezamos a criticar hasta que los volvemos a admirar, porque nos damos cuenta de todo lo que han hecho. Yo a mi padre y a mi madre son dos padres extraordinarios que he tenido. Mira, y te voy a leer el significado del nombre Orlando. A ver. Que se llama Orlando, se ha llamado tu abuelo, tu papá y vos. Y mi hijo, nada más Y que tu hijo, mira. nada más que para hacerme la contra le dicen Nicolás. Nicolás. Y Y me también quedó, te voy a decir el y me significado quedó. de Nicolás. Orlando es una forma italiana del nombre germánico Roland, muy usado en la Edad Media. Proviene de raíces germánicas, rod, que significa fama, gloria, y land, que significa tierra, territorio. Entonces Orlando es el que es famoso en su tierra, gloria de su patria, renombre del pueblo. Mira vos. No tenía idea. Sintéticamente, ¿no? Y después Nicolás viene de un nombre griego que es Nikolaos y está formado también por dos raíces. Nike, que significa victoria, y Laos, que significa pueblo. Veo. Mira vos, por lo tanto, significa el que lleva la victoria al pueblo. Mira vos, el definición. vencedor entre el pueblo. Y yo quiero leerte, Orlando, como una manera de agasajarte y homenajearte por lo que has venido a este programa, un escrito que lo he hecho para vos. Bueno, muchísimas gracias. Así que, bueno, espero que te guste. Seguro. Y Claudio seguramente me va a poner me ha gustado un mucho esta fondo entrevista musical. y esta hora que hemos pasado. Bueno, me alegro mucho. A mí me ha encantado escuchar. Me Bueno, ha muchas encantado. gracias. Te lo voy a leer, pero todavía tengo algunas cosas más para vos. Así que Claudio, que nos espere un ratito. Que no se esperen. El que miraba más allá. Desde muy chico tenía algo en la mirada. Y no era solo curiosidad. Era otra cosa. Una especie de fuego tranquilo, de atención profunda a lo que pasaba a su alrededor. No le interesaban los grandes premios ni los lugares de aplauso. Le interesaban las personas, el barrio, la escuela, los que tenían poco, los que estaban cansados, los que esperaban algo mejor. Aprendió a mirar donde otros no miraban y con los años también a escuchar lo que otros callaban. Un día entendió que no todos los caminos eran para él, que su destino no era competir sino servir, y que servir no era solo una palabra solemne, sino un gesto diario, decidir con justicia, defender lo que cree, acompañar sin prometer lo imposible y sostenerse firme aun cuando cueste. Así fue encontrando su lugar, un espacio donde el trabajo, la palabra y la acción se vuelven puentes. Y cada día antes de empezar se recuerda lo esencial, que no se trata de figurar, sino de estar presente, que la política, la verdadera, es una forma de amor maduro, que se construye en silencio, con respeto, con entrega. Hoy sigue mirando más allá, ya no con los ojos del niño que ha sido, sino con los ojos del hombre que eligió transformar no lo que no tiene, sino todo lo que sí puede ofrecer. Porque esa es la verdadera alquimia, la de quien convierte la vocación en acto,
la presencia en abrigo y la gratitud en un motor para seguir caminando incluso cuando nadie aplaude. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy lindo tu escrito. ¿Cuándo lo has hecho? Muy lindo. Lo he hecho para vos, investigando acerca de vos e imaginándote, así que con mucho cariño, aprecio, a pesar de no conocerte, pero imaginándote. Muy lindas palabras, así que te agradezco mucho. Muy, muy bonito. Y aquí hay una persona que también te ha escrito, para vos, te ha mandado un mensaje. Sí. Querida Silvia, quiero hacer llegar mi saludo a un gran amigo de esta casa de estudios, el diputado provincial Orlando Ávila, quien nos acompaña permanentemente con diversos proyectos en beneficio de nuestra universidad. Es digno destacar su compromiso y lucha constante por ampliar los derechos de los trabajadores desde su rol como secretario general de UPCN. Mi aprecio y respeto para Orlando y agradezco que pueda compartir el sabor de cada emoción en nuestra radio. El ingeniero, nuestro querido rector, Héctor Rubén Paz. Un gran amigo y lo admiro mucho. Es una persona muy formada, pero aparte de eso le admiro mucho su visión, le admiro su humildad y su servicio y don de gente. Me ha sorprendido porque no lo conocía y en este tiempo lo he conocido y realmente tenemos un rector en la universidad y en nuestra provincia de lujo. Así es, así es. Y para mí también ha sido hermoso conocer un pedacito de tu vida. Me ha encantado tu historia, me ha gustado tu manera de ver la vida y la verdad que sos digno de copiar, Bueno, sos digno gracias. de imitar. Me gusta esto. Cuando ibas hablando, yo tengo una película que es mi película favorita, siempre la veo. ¿Cuál es? Se llama El Náufrago, que todo lo que él recibía al final de la película, dice, yo esperaba ver qué me traía la marea. Con Tom Y Hanks. vos, exactamente, y vos has sabido usar todo lo que te traía la marea. Y esa es la vida. Así que muchas gracias, Orlando, por compartir tu pedacito de tu historia aquí en este programa con nosotros. No, gracias a vos, la verdad que le he pasado muy bien, Silvia, y te felicito por el programa porque ha volado la hora. Sí, ha sido ha tan volado. ameno y ha sido tan lindo que ha volado. Nos han quedado los temas musicales más. Muchísimo más por hablar nos Y ha por quedado. hablar. Muchísimo más Pero por bueno, hablar, pero bueno. Ya va a ser en otra En otra oportunidad. Y te deseo que sigas con este programa, que sigas haciendo, no solamente teniendo la función de entretener con una radio, sino también con una función de sociabilizar y de formar. Porque esta es la radio que forma. Así es. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos y te deseo todo el éxito en tu vida. Muchísimas en gracias. todo lo que hagas. Y ojalá igual para vos y sigas. para todo tu equipo, aquí el compañero que Gracias, está Claudio, musicalizando, que está ahí. Claudio, un fuerte abrazo. Y gracias éxitos. a Claudia Borrás, que también hoy nos y- ha ayudado. y Y se Claudia- suponía que nos tenía que sacar la foto. Claudia, no nos sacaste la foto. Aparte, ella es la que me comprometió a venir. Sí. Así que Ella ha es sido un gran como una aporte que haya productora venido del aquí. programa. Bueno, muchísimas A ver, vamos a muchísimas posar ahí para la gracias. foto. La verdad que estoy muy feliz, muy feliz. Y nos vamos a ir despidiendo ¿Cómo no? hasta el próximo lunes con un tema también elegido por vos, por Orlando, que se llama Sultans of Swing. Los sultanes del ritmo. Exactamente, los sultanes del swing. ¿Sabe por qué lo elegí? Ajá. Así que justo viene bien para cerrar. Ese era el tema cuando yo era chico, de 17, 18, 19 años. Nos juntábamos en el barrio, en la placita Güemes. Yo vivo en mi familia en la Güemes y en la Pringles entre Güemes y Sáenz Peña. Ah, sí. Entonces nos juntábamos en la placita cuando volvíamos de los boliches y de las cosas, y en el solar de los deportes, que es la cancha de básquet del Club Güemes, Ajá. ahí se hacían bailes, y con ese tema cerraba el baile,
cuando te ponían ese tema es que se acababa el baile y había que irse. Y nosotros estábamos en la placita y escuchábamos el tema. Bueno, acaba de terminar el baile del solar, hay que ir a la casa. ¿Y sabes lo que significa ese tema? Porque lo he investigado No, también. no sé qué significa. Tiene que ver con la valoración a los músicos comunes, porque es como que el autor del tema llega a un lugar en donde tocaban jazz y había unos músicos que ellos tocaban por gusto, simplemente por gusto, y no había mucha gente. Entonces él hace ese tema valorando a estos músicos que lo único que les interesaba era disfrutar de la música que hacían, sin buscar fama, sin buscar dinero, sin buscar nada más que disfrutar de lo que hacían. Es un tema divino, la guitarra es espectacular y estábamos ahí sentados con todos con los muchachos del barrio en la placita, como vagos que éramos de 15, 16 años, esperando que cierre el solar para ir a la casa, porque había que irse. Bueno, muchísimas gracias Orlando, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran placer tenerte en este programa. Para mí también, muchas gracias. Bueno, y nos despedimos de ustedes, gracias por la compañía, gracias por estar ahí escuchándonos, y nos despedimos hasta el próximo lunes a las 21 horas para que nos volvamos a encontrar en el sabor de cada emoción. Gracias Claudio y gracias a todos por estar ahí. Gracias, gracias, gracias. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.